Las huellas están ahí, pero las palabras que intentan explicarlas se contradicen y se derrumban entre sí. A primera vista, todo parece claro. Luego, aparece un detalle y toda la historia se reescribe. 1 de noviembre de 2007, Perugia, Italia, en la calle Vía de la Pérgola, una casa compartida por estudiantes. Meredith Kercher, una estudiante británica de 21 años, alquilaba una habitación en esa casa. Pasa la noche, amanece, pero no hay noticias de Meredith. Las llamadas no tienen respuesta. Dentro de la casa hay un silencio raro, y ese silencio no se parece al de una noche normal. Una de las personas que vivía allí, Amanda Knox, cuando se acerca a la casa ese día, nota algunos detalles pequeños: puertas, llave, silencio. Una sensación extraña en el baño. Luego se suma más gente: Rafael Sollecito, entonces pareja de Knox, y algunos conocidos. Esta parte, en documentales, parece muy simple, pero en la vida real esos momentos casi siempre son confusos. La gente interpreta lo que ve, a su manera. Y el problema para la investigación empieza justo ahí, porque en las primeras horas que varias personas estén dentro de la misma casa. Después vuelve más pesada la pregunta de ¿quién tocó qué? Se llama a la policía, se inspecciona la vivienda y aparece el hecho más contundente: la puerta del dormitorio de Meredith está cerrada, no se puede entrar. Y cuando se abre, Meredith Kercher es hallada en la habitación, asesinada. A partir de ese punto, ya no es un caso de desaparición, es un homicidio. En la escena, lo primero que mira la investigación es la línea de entrada-salida. ¿Cómo entró alguien en esa casa? En una de las habitaciones hay una ventana rota, fragmentos de vidrio, desorden, y la imagen parece un robo. Esa habitación no es la de Meredith, es la de otra compañera de piso, y justo ahí la investigación queda entre dos guiones: o hubo un intento real de robo, o alguien armó una escena de robo para desviar la atención hacia otro lado. En casos así, la policía mira los detalles finos. ¿Dónde cayó el vidrio? ¿Cuál fue la dirección de la rotura? Si el desorden de la habitación parece una búsqueda real o algo esparcido después. Cuando un detalle no encaja, empiezan a levantar sospecha a otros detalles, y en cuanto aparece la sospecha, la investigación se va hacia el círculo más cercano, porque muchas veces el agresor sale de dentro de la casa o de alguien que conoce la rutina del lugar. Por eso, Amanda Knox y Rafael Sollecito entran muy rápido en el centro del caso, y la respuesta empieza aquí. ¿Por qué fueron considerados sospechosos? Porque varios factores coincidieron al mismo tiempo, y en esos días, la investigación intentó atar esas coincidencias al hecho en sí. Primero, Knox vivía en esa casa, es decir, el lugar donde ocurrió el crimen era su espacio cotidiano. Eso activa automáticamente la regla del entorno cercano. La policía endurece primero las preguntas a los que vivían allí, a sus cercanos. ¿Quién estuvo en la casa y a qué hora? ¿Quién salió? ¿Quién volvió? En palabras simples, está la pregunta de ¿quién conoce el ritmo de esta casa? Segundo, la línea del coartada. Knox dice que esa noche la pasó con Sollecito, y en los primeros días, las explicaciones de Sollecito, horas, detalles pequeños, fragmentos del tipo ¿a qué hora me dormí?, no terminan de encajar del todo entre sí. En casos así, si la coartada no es totalmente estable, la investigación la ve como un punto débil, porque cuando una coartada se tambalea una vez, toda la línea de tiempo que se apoya en ella se relee desde cero. Tercero, la ruptura durante el interrogatorio. Uno de los episodios más duros del caso es que Knox, en los primeros interrogatorios, menciona palabras que vinculan a Patrick Lumumba con el hecho. Luego aparece la coartada de Lumumba, queda fuera del caso, y esa línea se derrumba. Aquí nacen dos consecuencias. La primera, la investigación se va durante unos días por una dirección equivocada. La segunda, Knox queda todavía más en el centro,
como la persona cuya versión cambia. En expedientes grandes como este, cuando aparece una vez un nombre erróneo, en la mente de los investigadores queda una duda. ¿Por qué dijo ese nombre? ¿Fue casualidad, pánico o una forma de orientar? Y esa duda se convierte en el fondo de todas las decisiones posteriores. Cuarto, la exageración mediática del comportamiento. Perugia es un lugar pequeño, y además este caso se vuelve noticia internacional. Cada gesto, cada expresión, cada frase, se transforma en material de interpretación. Pero en una investigación real, el comportamiento no es prueba. Puede ser contexto, puede acompañar a la prueba, pero cuando ocupa el lugar de la prueba, tapa el caso. En este expediente, la palabra y la interpretación crecen muy rápido y se discute más cómo se cuenta la evidencia que la evidencia misma. En ese punto, aparece la línea fría del caso, es decir, la más dura, la más pegada a la escena, Rudi Guede. La línea de Guede pesa aparte, porque su presencia en la escena no queda solo como acusación, queda atada a rastros que permanecen en el lugar. Y la respuesta a por qué condenaron a Guede se construye justamente con esas conexiones prácticas. Primero, rastros concretos en la escena. En las líneas aceptadas por los tribunales, se indica que Guede dejó huellas en la habitación de Meredith y en zonas cercanas. Esas huellas son más pesadas que decir yo estaba allí, porque en una escena criminal, una huella siempre es huella de movimiento. Es decir, para la policía la pregunta no es estar, sino hacer. Segundo, que el relato de Guede no encaja con la dinámica de la escena. Durante mucho tiempo, intenta mostrarse como alguien que estaba allí, pero no mató. A veces dice que conocía a Meredith, a veces dice que al entrar todo era distinto, a veces afirma que otra persona atacó. Pero el problema central, tal como se presenta en tribunales, es que la imagen física de la escena no encaja del todo con el guión que él cuenta. En un caso penal, lo más duro es esto: cuando el guión no coincide con la evidencia, el guión pierde valor. Tercero, su trayectoria y el contexto de conducta después del hecho. En investigaciones así, también se mira a dónde fue una persona, cómo se movió, qué hizo después del crimen. Porque huir no siempre significa solo me fui. A veces puede ser salí de la presión. Pero los tribunales suelen presentar ese tipo de conducta como un contexto que aumenta la sospecha. Cuarto, el procedimiento judicial. Guede elige un procedimiento fast track, es decir, un trámite más rápido. En 2008, es declarado culpable en esa línea. Primero recibe 30 años, y luego, en etapas de apelación, la pena se reduce a 16 años. Este detalle saca el expediente del nivel de no se encontró al asesino, porque existe una línea de condena establecida por sentencia, y esa línea tiene el nombre de Rudi Guede. Hay una pregunta que se repite mucho. ¿Guede admitió su culpa? No. No existe una confesión total del tipo yo cometí el asesinato. Él habla más así: estaba allí. Después pasó esto. Había otra persona. Es decir, intenta presentarse no como el asesino, sino como un testigo que quedó atrapado en la escena. La postura dura de los tribunales, en cambio, va por esta lógica. Decir, estabas allí, no basta. Tu versión no cierra la pregunta de ¿qué ocurrió allí? Y la evidencia juega en tu contra. Y vuelve la pregunta principal. Si Guede fue condenado, ¿por qué este expediente todavía deja la sensación de que no está cerrado? Porque lo que vuelve más pesado el caso es que la acusación construida sobre Knox y Sollecito pasó años y años moviéndose entre tribunales y cada vez fue leída de manera distinta. En este caso se habla mucho de un maratón judicial. En una etapa, Knox y Sollecito son declarados culpables. Luego en apelación son absueltos. Después se revisa de nuevo. Después hay otra decisión. Y finalmente en 2015, la instancia más alta de Italia confirma su absolución definitiva por el cargo de homicidio. El resultado queda así: Guede está condenado.
pero Knox y Soyecito quedan definitivamente exonerados del homicidio. Detrás de ese ir y venir, hay lecciones muy prácticas para la investigación. Primero, cómo se gestiona la escena en las primeras horas. En este tipo de casos, si entra mucha gente en la casa, el contexto de la evidencia se debilita. Puede aparecer ADN, pueden aparecer huellas, pero la defensa siempre hace las mismas preguntas. ¿Cuándo cayó esa huella? ¿Cómo cayó? ¿Cómo fue el procedimiento al recogerla? Y cuando esas preguntas quedan sin respuesta, incluso la evidencia que parece más fuerte se convierte en disputa en juicio. Segundo, la trampa del guión. Cuando una investigación se ata una vez a una historia, puede intentar meter cada detalle dentro de esa historia. Es una tendencia humana, pero es peligrosa en un caso penal, porque si se eliminan muy temprano las hipótesis alternativas, cada detalle nuevo que aparece después, en lugar de cerrar el caso, lo rompe. Tercero, la presión mediática. La presión mediática le grita a la policía, da una respuesta rápido, pero en una investigación, la velocidad no siempre significa calidad. A veces la velocidad significa error. Y en expedientes así, un error no es solo un error, cambia el alma de todo el caso. El peso documental de este caso está justo ahí. Perugia cambió en una noche. Una vida se apagó dentro de una casa. Y después, varios nombres quedaron unidos durante años. En la misma frase. La línea de Ged quedó fijada por sentencia, pero la otra línea escribió en la historia las preguntas de cómo nace una sospecha y cómo puede derrumbarse. Y lo que le queda por dentro a quien escucha este expediente es muy simple. A veces un crimen ocurre en una sola noche, pero leerlo bien lleva años. Porque el que actúa en la oscuridad deja rastros, pero si el sistema que los lee a la luz del día los lee mal, la oscuridad se alarga aún más. El caso Meredith Kercher es una advertencia muy concreta para cualquier detective. Protege la escena en los primeros minutos. Amarra la coartada no con palabras, sino con tiempo. Recoge la evidencia de forma limpia. Y nunca pongas la evidencia al servicio de una historia. La historia debe nacer de la evidencia. Si no, hay rastros. Pero la verdad es como si cada vez diera un paso atrás.